The Ministry of Justice has developed a lot of programs regarding human rights and in particular the memory of the Holocaust. Y ha desarrollado el Ministerio de Justicia muchos programas, particularmente con respecto, o sea, de programa de derechos humanos, particularmente con respecto a la memoria y el recuerdo del Holocausto. And the Shoah Memorial in Paris has been chosen by the Ministry of Justice, Secretary of Human Rights, to be a consultant on these matters. Y el Ministerio de Justicia ha elegido al Memorial de la Shoah de París como consultor para estas cuestiones. ¿Cuáles son las características del Memorial de la Shoah de París? Well, first of all, it's a very important archive center. It's the largest private archive center about the Holocaust. En primer lugar, es el archivo más importante y numeroso sobre este tema. It was created during the war in 1943 as a clandestine archive center. Fue creado en el año 1943 durante la guerra como centro de archivo clandestino. It became in the 50s a memorial, and in the year 2005 it became also a very important training and education center. En los 50 se convirtió en memorial y en el año 2005 se convirtió en un centro de capacitación muy importante. And also it's an important cultural center with a permanent exhibition. There is a museum and with temporary exhibitions. También es un centro cultural muy importante con una exhibición permanente y exhibiciones temporarias. So it has become in the past 3 years actually the largest European center on the topic. Así que en los últimos 3 años se ha convertido en el centro europeo más importante sobre el tema. ¿Qué siente en lo personal de poder estar acá en el edificio del AMIA? Well, this is, I mean, being in Argentina is a very special thing in general, and it's the first time I'm here. But then being in AMIA, of course, it's extremely moving. I was honored before I had the privilege to see and to put flowers in front of the memorial. So you can only think when you come in a building like this about all the victims of anti-Semitism, and it's all the more terrible that it's probably the most important anti-Semitic act that happened after the Holocaust was here during the bomb attack. So it's absolutely terrible. Bueno, realmente para mí desde la perspectiva personal es muy interesante e importante estar en Argentina, es la primera vez que estoy acá y en cuanto a estar en este edificio de la AMIA, bueno, tuve la ocasión, estando abajo en la planta baja, de colocar una ofrenda floral en memoria de quienes resultaron muertos en el atentado y la verdad es que es algo que es muy conmovedor, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido una expresión antisemita, un acto antisemita, el que ha cobrado mayor cantidad de víctimas desde el Holocausto. Seguimos en AMIA para Todos. Como ustedes saben, en este programa nos gusta mucho la cultura, nos gusta conectarnos con las creaciones, con los creadores, en literatura, en música, en artes plásticas. Y en este caso tenemos un bloque dedicado a la cultura que empieza con una curiosidad que tiene un descubridor y vamos a compartirlo entonces con él, una perlita que ha descubierto y compartido con la audiencia de su programa de radio Divertimento de sábado. Estamos hablando del periodista y músico Nicolás Picherki, que está en nuestros estudios. Nicolás, bienvenido al programa. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo nació en vos o cómo descubriste este tema musical en Yiddish que decidiste pasar en la radio y además la historia de este tema musical que después fue utilizado en otros ritmos. Bueno, para empezar a hablar un poco de Beimir Bist du Schön. Beimir Bist du Schön, sí, lo descubrí por mi abuela, por la Bobe, que me lo cantaba y luego investigué mucho. En realidad, Beimir Bist du Schön debe ser la canción en Yiddish más popular del siglo XX, ¿no? Del canto en Yiddish moderno, no litúrgico. Lo compuso Sholom Secunda, uno de los más grandes compositores de lo que era el teatro Yiddish en Estados Unidos, en Nueva York, que era importantísimo, donde había ópera, opereta, musicales, compositores que se dedicaban a hacer esto. Y Sholom Secunda era uno el grupo de los cuatro grandes compositores que hubo en el teatro Yiddish. Lo que estamos escuchando ahora es la única versión en Yiddish que se puede conseguir. Han desaparecido prácticamente todas. A ver si la escuchamos un poquito. Simone Spiro, un notable es de las tenor. pocas copias que quedan en Yiddish. Es casi la única que se puede conseguir en Yiddish. ¿Por qué? Porque este tema tiene muy poco éxito cuando se graba en 1932. Y Sammy Cahn, que no era otro que Samuel Cohen, mejor dicho,
la descubre cantada por afroamericanos en el Teatro Apolo de Harlem, con un público 99% afroamericano. Pero eso que les había gustado Exactamente, la habían encontrado y con fonética la cantan con un público que se vuelve auténticamente loco. Y ahí Samuel Cohen dice, bueno, si esto tiene este éxito, ¿qué pasaría ante gente que entiende un poco la letra? Entonces lo que hace es mandar a traducir By Mir Bist to Shame, que significa para mí sos hermoso, para mí sos hermosa, y se lo da a estas chicas, las Andrew Sisters, que era un grupo que todavía tenía muy poca fama. Y se convierte en uno de los hits más importantes hasta los años 50. En la primera semana de lanzamiento vende 350.000 copias. Es algo casi inentendible. Y además vende partituras. Es una época que está la parte fonográfica, el disco y también la partitura. Ahora déjame como músico que te pregunte, ¿qué es lo que tiene este tema que pega tanto? ¿Qué es lo que te parece que tiene? Lo que tiene swing. Lo que tiene swing. Lo que lo caracteriza es el canto en yiddish que tanto tomaron luego los músicos de jazz e hizo que se convierta en un clásico de todas las épocas y de todos los países. En Rusia, por ejemplo, los rusos la adoptaron prácticamente como un canto propio. Fue una canción contra la propaganda nazi. Los alemanes también, hasta que descubrieron que su compositor era judío, que la prohibieron, y más aún prohibieron la versión de Benny Goodman, que también era judío y que la había popularizado aún más. Es un tema prohibido por los nazis porque sus intérpretes eran judíos. Por supuesto. Además, el jazz en la Alemania nazi está muy prohibido y el jazz estaba considerado una música negro-judaica. Esta es una versión, más aún. Esta es una versión de... Esta es una versión instrumental, la que estamos escuchando, en alemán. En alemán. Esta es la versión alemana. De manera que fue tomado por casi todo el mundo. Aproximadamente en 1950 se calcula que había vendido 15 millones de copias. Y lo triste es que Sholom Secunda, su compositor original, había vendido por $30 los derechos. No le tuvo mucha fe. De esta canción. No, bueno, era un logro igual para un compositor judío del teatro yiddish poder vender, que se publiquen, exactamente, los derechos de una canción. Luego los recuperó en 1961 y la historia tiene un final feliz. Y para agregarle color y universalidad a este famoso tema yiddish, By Mir Bist to Shame, estamos escuchando una versión de jazz latino de Cal Tjader, que era un vibrafonista sueco nacionalizado norteamericano haciendo un tema yiddish. O sea, ese swing que vos le viste y eso que a vos te gustó en varias culturas y se sigue reversionando. By Mir Bist to Shame es el primer tema de la historia de la música que, sin estar grabado por una big band, por una gran orquesta de jazz, que era con lo que la gente bailaba hasta los años 50, tiene swing. Porque la versión más popular fue la que escuchamos hace un ratito, por 3 cantantes nada más. No había composición bailable así hasta ese momento. Nicolás, te agradezco muchísimo. No, por favor. Esta perlita que nos trajiste. Ustedes pueden seguir en contacto con la música y divertirse justamente con el divertimiento del sábado por la noche que hace Nicolás en Radio Nacional Clásica, 96.7 los sábados de 21 a 24. Muchas gracias. No, te pido favor. que te quedes por acá porque seguimos hablando de la cultura y también del yiddish. ¿Cómo no? En este programa les dijimos, en este bloque vamos a hablar de cultura y está uno de los grandes profesores de yiddish, Moshe Corin. Tengo mucho miedo de preguntar si todo lo que dijimos estuvo perfecto o si querés agregar algo. No me lo corrijas a Nicolás, por favor, pero ¿qué agregarías de este tema? No, creo que es ese swing o esa magia que tiene el yiddish, y no por casualidad en los últimos 20 años, la música klezmer, que parecía que se había extinguido, tomó ese reverdecimiento y hoy hay músicos no judíos en países, así como se nombró, Alemania, Austria, Holanda, Australia, donde hay orquestas que justamente buscando las raíces más auténticas del pueblo judío, arraigadas en las entrañas del pueblo judío, encontraron la autenticidad y la universalizaron. Como decía Tolstoy, describe tu aldea y describirás el universo. Clarísimo, Moshe. Estamos escuchando al profesor Moshe Corin, director de Cultura Daña, y está también con nosotros Guillermo Levi, director de Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sí, sí. ¿Digo bien? Sí, muy bien.